Entonces, ¿qué vuelta, Piquete? Aquí estamos. Mi nombre es Hinley Cristian, este es tu canal Hinley Life. Y como pudieron leer en el título, estamos visitando un hotelito aquí en la península de Cacos, en Varadero, por supuesto. Y se llama el Paradisus Varadero. Un hotel muy bonito, muy lujoso. Desde que llegamos, por supuesto, la bienvenida fue muy grata. Y ahora nosotros vamos a estar haciendo un review completo sobre este hotel y vamos a ver qué tal está y si vale la pena pagar el dinero que se pagó, porque desde ahora te digo que un poquito barato no es. Pero bueno, como todo lo bueno tiene su precio. Aquí estamos en el Paradisus Varadero para pasar unos días impresionantes. Y ustedes conmigo, por supuesto. Ya tú sabes, quédate hasta el final, suscríbete. Y ahora te voy a dejar con las primeras impresiones que tuvimos cuando llegamos aquí a la habitación del hotel. Bueno, Piquete, le vamos a mostrar ahora aquí la habitación. Vamos a empezar por lo primero. Cuando tú entras por la puerta, que es esta que está aquí, entramos a la habitación y esto viene siendo el baño. Baño con el tipo closet, como siempre, dos. Aquí tenemos un par de sombrillitas. Tenemos también una tablita de planchar, ¿sabes? Una cajita fuerte para la gente que tiene dinerito. Unas colchitas por si por la noche pasa mucho frío. Los pecheritos que vienen siendo como 10 por ahí, me imagino yo. Un gaveterito, aquí lo tenemos. Y por acá el super espejo para que usted se vea. Par de toallitas para las manos, que en un momento determinado sirven para cualquier cosa. Y la secadora, por supuesto. Este hotel pertenece también a la Meliá, aunque sea Paradisus. Y tenemos cositas con el loguito de la Meliá también. Una servilletica, un par de jamoncitos, envuelto en eso, unos vasitos. Yo no sé muy bien para qué ponen estos vasitos en España, pero bueno, los ponen ahí y ahí los vamos a utilizar. Tenemos por aquí ya lo que viene siendo la bañadera, donde uno se baña, se da una huilla, encender la luz para que se vea mejor. Y por aquí tenemos la bañadera, que no viene siendo como con una tina, pero sí tiene esta duchita que está muy sabrosona. Y tenemos esta duchita también que está súper bonita igual. Y lo que viene siguiendo es trono. Ahora les voy a enseñar la parte bonita de todo esto. Seguimos caminando un pequeño pasillito y llegamos a lo que sería la habitación. Miren esto que bonito por aquí, caer. Y en el piso debajo de la cama hay como unos LED que le da su atractivo también, porque ¿por qué no? Y la cama súper grande. Esta cama viene siendo para dos personas, por supuesto, pero aquí caben como 27, porque está bastante grande, la verdad. Tenemos un espejito pequeñito aquí detrás de la cama también, para que te vayas mirando, no sé, cuando estés durmiendo, por ejemplo. Vamos a echar un poquitico para atrás para que lo vean mejor. Sí. Miren, qué belleza de lugar para que ustedes vean lo acogedor que está la habitación de este hotel Paradisus Varadero. Otro espejito por aquí también para que te veas antes de salir. Por supuesto, televisor que siempre está en todo, con sus canales extranjeros y un montón de canales. Por aquí tenemos una cafetera. Y por aquí tenemos como viene siendo como... No sé qué cosa es esto. Si ustedes saben qué cosa es esto, cómo que se le llama esto, yo le digo gavetica para meter cosas. Pero ustedes le dicen como ustedes le dan la gana. El minibar viene vacío. Algo que me sorprendió. Vaya, porque ustedes vean. Pero bueno, hay que seguir. Aquí tenemos a Sara espiándome, esperando que yo termine de grabarle a ustedes. Lo quita por entrar para cambiarse, para irnos para la playa y por piscina. Bueno, caballero, quédense hasta el final del video que vamos a seguir recorriendo este hotel. Y ya ustedes saben, por aquí te habla Hinley Life y mi nombre es Hinley Cristian. Suscríbete. ¡Uno ya! ¿Vieron qué bonita está la habitación? Pues vamos para acá. En Piquete, esta es la vista que nosotros tenemos desde la preciosa habitación que nos fue asignada. ¿Por dónde se abre esto? Bueno, por aquí. No se abre. Sara, esto no se abre. No, Piquete, miren la vista preciosa que tenemos nosotros en la habitación. Por allá se ve la playita, en esa zona de por allá. Esto me explicó el señor que eran todos los restaurantes especializados. Me imagino que por la noche tenga yo una vista mucho más bonita que la que estoy teniendo ahora. Por supuesto con las luces. Y como todo, un hotel muy limpio. Limpiecito. Aquí está el carrito de las camaretas. Y este viene siendo como el portal de mi casa. Este día eran los señores de aquí del hotel en su carrito eléctrico. Ojalá tuviera un carrito eléctrico, eso me iba a poner a botear, dicha abajo.
nada, bueno, aquí estamos haciendo una pequeña vistica. Yo estoy saliendo aquí a coger un poquito de fresquito. Fresquito es bueno. Ya saben, caballeros. Lo que sí me he dado cuenta aquí es que en todo el hotel, por ejemplo, los extranjeros, a veces no se dan cuenta de que en Cuba hay unas cuantas restricciones en el sentido de tener la mascarilla. Esa gente como que no le presta mucha atención a eso. Eso es un dato a tener en cuenta a la hora de venir aquí, para que, bueno, más o menos vayan sabiendo, como esto es un hotel familiar, tenemos que tener en cuenta de que si vas a venir con tu familia, tienes que protegerte, aunque le estés pasando bien, aunque te pienses que estés en el paraíso, por supuesto. Y si quieres saber cuánto fue que nos costó el hotel, o sea, por noche, por persona, eso se lo voy a estar diciendo a todas las personas que se suscriban a este canal. ¿Cómo lo sé? Dejándome un comentario y que me digan precio para poder estarles respondiendo todas sus inquietudes. Descuiden que yo poco a poco voy a poder responder, porque al final estamos para eso. Todo lo que ustedes quieran saber, todas las inquietudes, todas las preguntas que ustedes quieran saber, me las pueden dejar ahí en los comentarios, que yo las voy a estar respondiendo y por supuesto vamos a dialogar si verdaderamente vale la pena lo que se paga por este hotel y lo que recibe. A ver, hasta el momento no digo que esté bien, pero no está mal, ¿ves? O sea, el hotel está bastante bueno, comparado con muchos precios de los que estamos viviendo aquí en Cuba ahora, que están excesivamente caro todo, porque no solamente los hoteles, todo está caro, y yo creo que está bien. Esa es la mesa buffet ahí, caballero. Esa es la zona donde se almuerza, ¿ves? Porque como tal, el buffet creo que en el almuerzo lo hacen aquí como que al aire libre, en el mar. Yo creo que es muy bien por el tema del COVID y todo esto. Y aparte se ve bonito con vista al mar. Y esta es la preciosa playera del hotel. Arenita blanca y bien limpiecita la playa. Tienen que ver esa. Aquellas tumbonas que están por ahí están cerca. Me parece a mí que uno no se puede sentar ahí, ¿sabes? Las tumbonas esas que están ahí. Piquete, ambientazo en la piscina. Miren esto que rico, con musicón. Dime, Sari, ¿musicón o no es musicón? Ambientazo, y son como las 5 o 6 de la tarde ya. Miren a Sari aquí. Ya nos vestimos bien bonitos, la Sara por allá bien bonita igual. Y lo que viene tocando ahora viene siendo la mesa buffet. Ya, por la noche vamos a comer como unos gordos, normal. A ver, Sara no tanto, porque Sara está en un tema fitness ahí, qué sé yo. Pero yo sí voy a comer como gordo que soy al final. Así que vamos para allá, les voy a mostrar la mesa buffet y las ofertas que tiene. Y ya saben, para que más o menos vayan teniendo una noción a la hora de sacar este hotel. Hasta el momento todo ha estado súper bien. Vamos a ver qué tal la mesa buffet ahora. A ver si nos sorprende, si está como en otros lugares y si vale la pena todo el esfuerzo realizado. ¿Qué tú crees, Sara? ¿Va a estar bueno? Sí, yo pienso que sí. Esa era que sí. Con tener 2 o 3 cositas es suficiente. Pero yo no, lo mío es que apagar el televisor porque hay que ahorrarle energía. Vamos para allá.
Antes de irnos a desayunar, les voy a dejar una preguntita ahí. Si quieren me la pueden responder en los comentarios. Cuando ustedes han venido a Varadero, ¿cómo ha sido la atención del personal del hotel en el que ustedes han venido? Porque a nosotros, por ejemplo, hoy la atención desde que llegamos aquí ha sido súper buena. Pero tal vez ustedes no han tenido esa misma, suerte, ¿no? Y la atención tal vez no ha sido mejor. Nosotros nos encontramos aquí ahora mismo en el lobby y nada más fue sentarnos un momentico aquí y vino un camarero y nos preguntó si queríamos algo, pero eso fue al momento. Hay gente, yo siempre estoy detrás de cámara. Ahora está detrás de cámara tomando cafecito y cortadito y cosas. De hecho, el cafecito fue para ella. Nosotros estamos aquí en el, ¿sabes? En el lobby. Bueno, díganme ahí en los comentarios. Estábamos hablando sobre el tema de cómo atendían a los cubanos y les dejé la preguntita esa en el aire ahí. Mira, por ejemplo, nosotros estamos aquí ahora en la playa, como mismo en el lobby. Apenas nos sentamos aquí y vino el señor y nos dijo: amigos, ¿desean algo para tomar? Yo le pedí una cervecita para refrescar, porque la playa lo que es cervecita. Y entonces aquí estamos descansando un ratico. En los hoteles no solamente es venir a tomar y emborracharse, también hay que descansar. ¿No es verdad, Sara? Yo creo que Sara está totalmente de acuerdo con eso. Que a ella sí le gusta dormir la mañana. Yo no, si me tiro desde temprano. Y no la deja, nadie la deja. Yo no la dejo. Por ejemplo, yo me levanté hoy a las 8, directo para el desayuno. Y al momento me desperté. Y al momento, despiértese, muchachona. Vamos para arriba el lío. Nada, porque uno verdaderamente le gusta disfrutar para dormir, estar en la casa. Y bueno, aquí estamos con la cervecita. A ustedes, en los hoteles que ustedes han ido, cuando están en la playa, también le han venido y dicho: desea una cervecita, señor, desea un traguito. Díganme ahí, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes? También sobre el tema de la playa, ¿ves? Pero sin lugar a dudas este hotel tiene una piscina súper impresionante. Aparte un agua que está súper clarita. Les voy a estar dejando imágenes también para que puedan verlo. La piscina está súper rica, el bar también, la atención está buena. Yo creo que el hotel está bien. Hay 2 o 3 detalles que tal vez hacen que no. ¿Ves? Ahora mismo me está dando frito. No sé, a ver, hace calorcito, pero me está dando fresquito. Entonces, todo está bien. Pero bueno, te tomo una cervecita y pasa un poco.
preciosa playita de Varadero aquí en este hotel, en Meliá Paradisus. ¿O no? En Meliá Paradisus no. Paraísus Varadero. Vamos a despedir este video ya con el sonido de la solita y alejándonos de la música para que no nos hagan copyright. Entonces, familia, nos vemos por aquí. Ustedes saben, suscríbanse al canal y vamos a estar activos. Ojalá podamos ir a algún otro hotel. En estos días vamos a subir videos, pero con otra temática, por supuesto, porque ni se puede hacer siempre videos de hoteles y como tampoco se puede hacer siempre porque no hay dinerito y estas cosas baraticas no son. Así que ustedes saben, nos vemos por aquí. Suscríbete, cadero.